tipologías de fraude. En primer lugar, se encuentra el fraude financiero. Fraude financiero entendido como la falsificación o la alteración de los informes contables o de los estados financieros. Y como ejemplo paradigmático de este tipo de fraudes tenemos, por ejemplo, el hecho de que una compañía que es sucursal de una multinacional que se encuentra en el país le ha mentido a su matriz respecto de la verdadera situación financiera en la que está. En este caso, para ir perfilando la reacción, es preciso entender que nadie dice mentiras por decirlas. Siempre existe un propósito que están persiguiendo. Y cuando existe un fraude financiero, normalmente existe una defraudación patrimonial detrás, que es la que verdaderamente motivó esta situación. En segundo lugar, tenemos la defraudación en temas de contratación pública, cuando nuestras compañías aliadas fungen como contratistas del Estado y en razón a esto, por ejemplo, ha ocurrido, pero fíjense que aquí ya es de manera institucional, que puede ser detectado por una nueva generación de empleados al interior de las compañías, que el contrato estatal se obtuvo, por ejemplo, a partir de coimas o de sobornos, o que hubo irregularidades en la ejecución del contrato o en su misma liquidación. Obviamente, aquí estaremos en presencia de otro tipo de delitos más propios de la administración pública, como son, por ejemplo, el peculado por apropiación, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el interés indebido en la celebración de contratos y otros propios, insisto, de la administración. En tercer lugar, está el fraude corporativo, que es el que todos tenemos en el imaginario respecto de lo que es un fraude, que es la malversación de los activos corporativos. En este caso, tenemos la ilícita apropiación de los recursos o la malversación de estos recursos. Para combatir este tipo de fraudes, existen dos herramientas en nuestra legislación que son relativamente jóvenes, deben tener 10 o 12 años, como son los delitos de administración desleal y la corrupción privada. Obviamente, también se encuentran los tradicionales métodos para combatirla, que son el hurto agravado por la confianza y el abuso por la confianza. Y estos se presentan cuando, en el primer caso, un empleado, director o socio inclusive de la compañía, en abuso de sus funciones, decide hacer una indebida destinación de los recursos con un propósito lucrativo, propio o tercero. De otro lado, tenemos cuando es el externo el que ha generado ese acto de corrupción privada a través de la promesa. No requiere ni siquiera, y esto es importante entenderlo, que se configure el fraude, sino el simple hecho de prometer a alguien una dádiva para obtener un provecho propio. Ahora bien, también tenemos que entender que dentro de la tipología de fraudes corporativos también se encuentra el fraude fiscal. Y es cuando de alguna manera la compañía se ha visto beneficiada, y fíjense que aquí ya no es perjudicada, sino beneficiada con la evasión de impuestos. Y para eso, pues obviamente está el delito de evasión fiscal, que se configura a partir de unas circunstancias específicas, que creo que no es el escenario para que las especifiquemos más, pero que sí se presenta. Y por último, tenemos el fraude a través del comercio electrónico o los fraudes a través de Internet. Y estos fraudes a través de Internet normalmente son estafas. Les insisto, la importancia de entender ante qué tipo de fraude nos encontramos, Sara, deviene de la forma en que debemos reaccionar. Evidentemente, no podemos reaccionar de la misma manera cuando ha sido un tercero el que ha cometido el fenómeno defraudatorio a cuando es al interior de la misma empresa que lo ha cometido. Pero cuando es al interior de la empresa, muchas veces es un empleado o inclusive, lastimosamente, un directivo con un propósito propio. Y en otras ocasiones, cuando casi que de manera institucional se tiene una política defraudatoria para, por ejemplo, engañar a su matriz, como lo decíamos, o al fisco. Esos son básicamente, Sara, los tipos de fraude que más se presentan hoy en Colombia. Gracias, Camilo. Quedó muy claro. ¿Y qué debemos hacer las empresas cuando detectamos una situación de fraude o cuando sospechamos o tenemos alguna bandera roja? ¿Cómo deberíamos iniciar esa investigación? Sara, lo que nosotros siempre le recomendamos a nuestras aliadas
es guiarse por tres principios fundamentales, que son orden, sigilo y proactividad. ¿Orden en qué sentido? Miren, es increíble saber que estadísticamente es 150 veces más probable un fraude que un incendio en una empresa. Sin embargo, en las empresas todos tenemos formatos de evacuación, extintores, etcétera, pero muy pocas empresas tienen un protocolo de reacción antifraude, a pesar de que es 150 veces más probable y que puede llegar a tener incluso los mismos efectos, porque lastimosamente, y nuestra experiencia nacional así lo indica, inclusive también internacional, y es que desafortunadamente ha habido algunas empresas que han tenido que cerrar por cuenta de los fraudes de los cuales han sido víctimas. Entonces, el primer principio, que es el del orden, radica en que las compañías deben tener un protocolo elaborado respecto de qué hacer en caso de que se detecte un fraude. Para estos efectos, la respuesta de qué hacer se responde de manera sencilla. Primero, ¿quién estará a cargo de la situación? Para estos efectos, Sara, nosotros siempre recomendamos que el área legal esté vinculada a ese tipo de reacción. Me refiero al área legal interna, porque es al interior de la compañía donde primero se detecta. En segundo lugar, que el área de auditoría interna también esté vinculada a la reacción. En segundo lugar, dentro de este punto, es fundamental que cada uno de los intervinientes sepa qué es lo que tiene que hacer al momento de la reacción. Creo que todas nuestras compañías aliadas que han tenido el infortunio de enfrentar un fraude, la primera idea es llamar o a una experta compañía auditora como lo es PricewaterhouseCoopers o reaccionar llamando al abogado penalista como sucede con nuestra firma. Y eso está bien. Sin embargo, al interior de la empresa hay que reaccionar con inmediatez. Y para estos efectos, el hecho de la inmediatez o esta situación de la inmediatez tiene que verse reflejada en el orden. En segundo lugar, Sara, el sigilo es fundamental. En la medida en que al interior de la compañía las personas que han sido preestablecidas antes de la ocurrencia del fraude sean las únicas que manejen la información acerca de su comisión, va a ayudar posteriormente a mitigar los efectos, que lo hablaremos más adelante, pero sobre todo a la judicialización del fraude. ¿Mm? Hay un poco, Camilo, también y Sara, lo que podemos ver un poco desde el lado de la experiencia de nosotros y me gustaría compartir que hacemos un estudio hace unos 12 años que se llama el Global Economic Crime Survey y en donde en la última versión que lanzamos este año preguntamos a las empresas, a nuestros clientes obviamente, a nivel de percepción, si creen que les ha ocurrido un fraude en los últimos 24 meses y es interesante que el 30% nos dijeron que sí. Cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué tipo de fraude es el que más les está ocurriendo? La mayoría nos dijeron que es un fraude asociado a temas de ciberseguridad. O sea, es lo que más están viendo que se está presentando. Y otro de los puntos que mencionaba Camilo ahorita, que es el fraude a los clientes, en donde un poco hay un engaño y ese engaño que se puede presentar en términos de tarifas, cantidades, facturaciones y demás. Luego tenemos el fraude en contrataciones y la malversación de activos que la mencionaba también Camilo. Lo interesante de esto y que me parece chévere compartir es que en los dos mundos y cuando se presenta una situación de fraude, los clientes suelen no saber cómo se llama eso. Saben que les pasó algo, una situación que tuvieron un impacto normalmente económico en la mayoría de los casos. Entramos los investigadores técnicos y tenemos unas tipologías principalmente denominadas por el árbol del fraude de la ACFE, pero es muy interesante el relato de Camilo, cómo eso se traslada en esas tipologías penales, que es finalmente lo que va a poder asegurar que sea un proceso judicial exitoso y que puede tener sentido. Así es, Jorge. Y respecto de lo que estás diciendo y aprovechando uno de los ejemplos que estás tocando, por ejemplo, respecto de los fraudes por medios informáticos, hoy por hoy, lastimosamente, está en boga, por ejemplo, el secuestro de datos.
Cuando a una compañía le secuestran su página, su hosting, sus correos electrónicos y acceden a la información privilegiada de la compañía. Y esto antes ocurría porque había una competencia desleal entre los demás sujetos del mercado. Y ahora resulta que puede suceder que sea un hacker quien tiene un propósito lucrativo, secuestra los datos y espera que la compañía le pague un rescate por los mismos. Y justamente respecto de este tema, Sara, es que se cumple el tercer objetivo, que es el de la proactividad. ¿Y el de la proactividad en qué sentido? En la medida en que la compañía sepa qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer antes de que ocurra el fraude. Entonces, por ejemplo, salir a pagar por el rescate. O no saben, por ejemplo, quiénes son las personas que tienen que intervenir y hacerse cargo de esta situación. Así que, de la manera como lo relataste, Jorge, a través de orden, sigilo y proactividad, es que las compañías pueden reaccionar de esa manera una vez hayan identificado el fraude. Ahí también un poco lo que nosotros recomendamos en estos casos es que haya un protocolo definido, porque muchas veces uno actúa en estos casos con intuición, trata de hacer lo que mejor se le ocurre, pero en la mayoría de nuestros clientes, donde principalmente hay estructurado un proceso de gestión de denuncias con una línea ética donde se reciben estos asuntos, los ayudamos a montar un protocolo. Ese protocolo tiene una especie de triage para determinar, bueno, un asunto, ¿cuándo es importante? Entonces es importante cuando la tipología, por ejemplo, está involucrando un crimen económico o un delito que sea punible de alguna manera. Segundo, cuando se determina quién está involucrado. Entonces, entre más alto nivel de la organización va a ser más importante claramente un caso que si está involucrada una persona de un nivel, digamos que técnico, que de pronto no tiene una influencia sobre el reporte financiero, sobre otras personas. Y el tercero es precisamente el alcance que pueda llegar a tener en términos de la valoración, un impacto reputacional importante, que se pueda llegar a filtrar esto en medios de comunicación, por ejemplo, que se pueda saber con la cadena de valor, sea clientes, proveedores, que pueda poner una situación difícil a la compañía que está enfrentando estos puntos. Entonces, siempre les aconsejamos que tengan en cuenta esos tres puntos y dependiendo de eso uno puede decir, oye, vale la pena establecer un protocolo en donde tengo que vincular un tercero, llamar a un tercero que me ayude o es un asunto un poco menor que puedo atender directamente. Gracias, Jorge. Y en estos fraudes de mayor entidad que tú mencionas, cuando se cumplen, digamos, uno de esos tres elementos para clasificarlo como un fraude con mayor impacto, o los tres, ¿cómo debería conformarse ese comité de investigaciones? ¿Quién debería ser parte? ¿Quién debería liderar? Y un poco en qué momento debería uno involucrar al investigador forense y al abogado penalista. Bueno, Sara, es una pregunta interesante y eso, pues, primero va a depender del gobierno corporativo que tenga la compañía. Entonces, en ese protocolo y cuando hay un proceso de cumplimiento y esto está estandarizado, entonces esa respuesta la debería dar el gobierno corporativo. Como a veces eso no está bien definido, lo que buscamos es que haya un líder de investigación, que sea una persona que tenga un conocimiento adecuado de cómo enfrentar la situación y que pueda jugar en los dos mundos. ¿Cuáles son los dos mundos? En lo que pasa al interior de la empresa, pero cómo lidiar también con el proceso. Hay, en mi opinión y experiencia, dos roles clave que pueden funcionar acá. Claramente los líderes legales, los gerentes legales o líderes de los departamentos legales son un posible encargado de ese tipo de procesos y el segundo es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento creo que puede establecer o fungir ese rol. Sin embargo, no es una responsabilidad plena de de estas dos personas. Normalmente se define un órgano colegiado que puede ser o un comité de ética o un comité de auditoría en donde hay representantes. Tiene que haber del área legal, del área laboral normalmente, recursos humanos. Está un representante de la alta administración, que puede ser el CEO o el presidente de la empresa,
y normalmente también una persona representante del área pues, que está sujeto al caso. Y en ese petit comité, de alguna manera, que es un comité ad hoc, pues se puede iniciar el proceso. En la segunda parte, que decías, bueno, ¿y cuándo llamar a una firma de investigación o cuándo llamar a un abogado? En mi opinión, va a depender de ese triage que mencionaba. Cuando tenemos un impacto posiblemente sobre la regulación, que hay un crimen establecido, que vamos a tener un alto impacto, pues creo que es el momento de primero llamar al abogado. Y es algo que nosotros le decimos a nuestros clientes. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo que la labor que hacemos en servicios forenses, nosotros nos comportamos como una especie de CTI, ¿cierto? Entonces nosotros nos convertimos en aquellos que van a buscar el material probatorio, pero no podemos dirigir normalmente la investigación porque no podemos asegurar que va a prosperar de acuerdo con la intención que tiene el cliente. Y ahí es donde entra el abogado, que es muy importante para poder cumplir con las expectativas que tienen los clientes. Gracias, Jorge. Bueno, hablábamos que últimamente es tendencia también el tema de fraudes digitales. De pronto, nosotros en las empresas no tenemos visibilidad del tipo de investigación forense que se puede llevar en estos casos y en general de los diferentes tipos de investigación existentes. Sería muy bueno tener un poco de claridad sobre qué tipo de investigación se puede llevar a cabo cuando ya uno está en este proceso de indagar, ¿no? Bueno, entonces ahí yo creo que es un trabajo conjunto con nuestros clientes y con los abogados. Y ahorita me gustaría también un poco escuchar de Camilo su percepción frente al tema. Desde el lado de nosotros de la investigación, hay 3 puntos clave que uno puede utilizar. El primero es un enfoque contable forense, en donde nos vamos detrás de los libros y de los registros de las compañías, en donde hay un principio de aseguramiento de la evidencia que es fundamental para que después no haya ningún tipo de cuestionamiento sobre la integridad de los datos o sobre una manipulación sobre la información que se está analizando. Acá es donde vemos registros en los ERPs, bases contables de temas de contratación, registros de inventarios, medios de pago, bueno, todo lo que tiene un registro en una empresa, entonces es lo que se analiza en la parte de un análisis contable forense. El segundo enfoque es lo que denominamos cómputo forense, que básicamente es la captura, el procesamiento de análisis de evidencia digital, correos electrónicos, mensajes, sistemas de almacenamiento y todos tenemos teléfonos, laptops y demás. Entonces aquí pues obviamente es muy importante el que sean dispositivos corporativos pues para que se pueda analizar esa evidencia y pueda ser utilizable obviamente en un entorno judicial. Entonces pues es súper relevante. Creo que no hay una investigación hoy en día que pueda considerarse exitosa sin que tenga cómputo forense. Y el otro enfoque es algo que denominamos inteligencia corporativa, que es una investigación por fuera de libros y registros. Y es muy útil para determinar un poco lo que serían posibles conflictos de interés no revelados, porque eso no está eso pues precisamente no está en ningún lado. Relaciones filiales que no son evidentes y que, vuelvo y digo, no hacen parte de los libros y de los registros. Este último punto es relevante, pero uno tiene que tener mucho cuidado de no sobrepasar líneas que no corresponden a la investigación que se puede hacer. Definitivamente ninguna prácticas asociadas como a violación de datos personales, intervención de teléfonos, ese tipo de cosas que son evidentemente de autoridades judiciales, claramente no se deberían hacer. Y Jorge, respecto de lo que estás mencionando, pero para no repetir lo que ya dijiste y darle un consejo a nuestras compañías aliadas, la mejor investigación es la que se hace. Desafortunadamente, muchas veces, cuando la compañía ha detectado un fraude, la posición institucional es mitigar el impacto financiero
pero no ahondar en lo que sucedió. Y ese es el peor error corporativo que puede tener una compañía. Definitivamente tiene que hacerse una investigación y tiene que haber una reacción proporcional y legal frente a lo que sucedió. Por varias razones. La primera, cuando no se hace una investigación, siempre existe el riesgo latente de la repetición del fraude. No se sabe quién lo cometió ni cómo se cometió. En segundo lugar, genera un precedente nefasto para las compañías y es el nefasto de la impunidad. Entonces, en la medida en que los empleados, los directivos o los socios de una compañía encuentren que pueden defraudarla sin que haya una respuesta de esta, pues ese fraude se va a volver sistemático. Ahora bien, esa reacción, como ya les anticipé, debe ser proporcional y legal. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge en que tiene que estar proscrita cualquier actividad que implique o la usurpación de funciones públicas que nada más le corresponde al Estado, por ejemplo, el tema de la interceptación de comunicaciones o de equipos, por un lado, pero por otro lado, también es importante reaccionar. Y reaccionar, Sara, las compañías, nuestras aliadas, están en la capacidad de hacerlo. Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, que mientras que se vincula, y esto debe ser cuestión de horas, a la compañía experta en investigación o al abogado penalista, nada implica que no se pueda hacer, por ejemplo, una investigación de carácter disciplinario en averiguación de responsables. Perdónenme la expresión técnica, voy a tratar de explicar. Todos tenemos en nuestro imaginario el hecho de que cuando existe una investigación disciplinaria tiene que dirigirse específicamente en contra de alguien. Y esa no es la verdad. Es posible adelantar una investigación disciplinaria al interior de una compañía en investigación de responsables y de esa manera activar los equipos de auditoría interna y también el equipo legal para buscar una reacción y obtener así, por ejemplo, versiones que permitan esclarecer el fraude. De esa manera, Sara, lo que hay que hacer es reaccionar. De ninguna manera, perdónenme la metáfora, meter la cabeza en el fango va a solucionar el tema. Siempre hay que reaccionar. Claro, Camilo, pero en esa reacción se pueden presentar varios retos, ¿no? Porque al momento de detectar el fraude, como tú dices, si uno tiene un protocolo, interviene control interno, interviene auditoría, interviene recursos humanos, el área legal, compliance, y allí también hay ciertos retos o ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo tenemos que cuidar las evidencias físicas, las evidencias digitales, el cuidado que tenemos que tener de no prejuzgar. Y hablando del proceso disciplinario también, bueno, hacemos un proceso disciplinario en averiguación de responsables, digamos, pero cómo luego, qué oportunidades tenemos posteriormente de poder volver a abrir ese proceso disciplinario y que no se considere que ese tema ya quedó juzgado, ya se hizo su proceso disciplinario y no se pueden volver a hacer unos descargos para tener una sanción disciplinaria. ¿Cómo manejamos eso? Claro, Sara. Justamente una de las ventajas de abrir un proceso disciplinario en averiguación de responsables es que si se reacciona de manera inmediata, se empiezan a recabar las evidencias, se empiezan a recaudar los elementos de prueba y en la medida en que todavía no hay recabado quién es el responsable, pues obviamente la oportunidad para procesar por lo menos desde el punto de vista disciplinario a quien resulta responsable no va a expirar. Entonces, eso, por ejemplo, es una herramienta muy efectiva que tienen todas las compañías para encontrar al autor del fraude. En segundo lugar, a través de la auditoría interna, y fíjense que todas estas son herramientas que tienen todas nuestras aliadas, a través de la auditoría interna, por ejemplo, se puede ordenar, poner en cuarentena los equipos. Se puede, por ejemplo, obviamente, previamente otorgados los permisos que hoy por hoy siempre se dan en los contratos de trabajo, de inspeccionar directa o remotamente los equipos informáticos que estaban asignados a la persona que puede tener información del fraude o que fue el autor del fraude. Entonces, en la medida en que se tengan esos permisos, y eso hace parte un poco también del protocolo de reacción antifraudes, la compañía puede identificar cuáles son los mensajes de datos que ha enviado,
sin violar de ninguna manera el derecho a la intimidad y sin afectar derechos laborales de la persona que posiblemente pueda ser considerado autor o partícipe del fraude. Entonces, para concluir, el área de recursos humanos, a través de los procesos disciplinarios en los responsables, sí o sí es una herramienta efectiva. Segundo, la preservación de evidencias, además de lo que ya con mucho aquí no dijo Jorge, el poner en cuarentena los equipos o el de poderlos inspeccionar remota o directamente. Ahí también un poco la experiencia en algunos casos de investigación eh, ha sugerido que haya una orden de retención documental. Y esa orden de retención documental de alguna manera es una instrucción que se genera desde el equipo de investigación a las demás áreas para que la evidencia asociada a un caso, a un proceso, no pueda ser trasladada, borrada, prestada de ninguna manera, porque es evidencia que se convierte en algo fundamental que después se va a revisar en el proceso. Entonces, estas órdenes de retención documental se convierten en un elemento también interesante en el momento en el que, por ejemplo, las evidencias no aparecen o se perdieron, porque todas las evidencias tienen un custodio, ¿cierto? De acuerdo con las tablas de retención documental, y en esto las compañías, pues por lo menos los clientes con los que nosotros trabajamos, ustedes y nosotros, pues suelen tener estas tablas de retención documental, entonces hay un responsable de esa evidencia. Si hay una pérdida de esos elementos, debe haber un responsable, y las órdenes de retención documental son un elemento que ayuda con esos procesos. Gracias, Jorge. Bueno, una vez terminamos la investigación, o pues terminando la investigación hay que hacer el reporte. Quisiera saber un poco qué tipos de reporte existen, en qué nos van a ayudar, en qué nos va a ayudar el hecho de tener estos reportes y cómo se deben presentar. Ok, Sara, gracias. Mira, el reporte va a depender para que yo quiera hacer el proceso de investigación. Siempre le digo a mi equipo y a nuestros clientes que nosotros tenemos que estar preparados en servicios forenses para que nuestros reportes sean utilizados en un estrado judicial. Y parte de los principios de esos reportes es que estructuramos cuál es el objetivo, cuáles son los antecedentes del caso, cuáles fueron las metodologías que se utilizaron, tienen que estar definitivamente sustentadas a nivel técnico, quiénes fueron las personas que participaron con sus credenciales, obviamente con los diplomas que acreditan que pueden desarrollar esos procedimientos, pero tal vez lo más importante es que nosotros y nuestros reportes no presentan ningún tipo de conclusión. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros presentamos son hallazgos, lo que se puede demostrar y lo que podemos poner que se identificó. Las conclusiones de alguna manera son una interpretación o son un juicio, y en nuestra experiencia no nos corresponde hacer esas conclusiones y creemos que puede hacer más daño que realmente ayuda. ¿Sí? Entonces hay clientes que, por ejemplo, nos dicen, dígame que hubo fraude, dígame que hubo hurto. Y tenemos que un poco sensibilizar en ese proceso, en decir, no somos una autoridad judicial para calificar la conducta. Entonces creo que ahí es donde la sensibilización precisamente con el apoderado legal, en entender el tipo de reporte, eso es clave. Hay otros puntos en donde nos contratan, por ejemplo, para hacer dictámenes periciales. Ahí en el dictamen pericial sí damos una opinión, porque nos están contratando como un experto y nos estamos pronunciando como un experto. Funciona mucho para la cuantificación, por ejemplo, de pérdidas, para la cuantificación de daños, en donde sí está sustentado un poco el valor. Hay otros procedimientos que son más de carácter interno,
Como vieron, tuvimos un problema con la transmisión, se nos cortó un momento, pero pues gracias por seguir conectados. Estábamos hablando con Jorge sobre los tipos de reporte, en particular el reporte pericial, Jorge. Entonces, Gracias, Sara. Sí, entonces, bueno, entonces un poco lo que les estaba diciendo es que el reporte pericial, ahí sí damos una conclusión porque es un testimonio como experto y que finalmente hay otro reporte en donde a veces nos dicen, mire, lo que necesitamos es una investigación interna y necesitamos saber qué es lo que pasó, pero no queremos ir a un estrado judicial. La experiencia nos dice que eso en el camino se puede mover en cualquier lado, entonces no tenemos que partir siempre del principio que va a terminar en un estrado judicial, aunque en algunos casos puede terminar en un acuerdo de transacción. Sí, esos son los tipos de reporte pericial. Con relación a esto, Sara, y como consejo práctico para todos quienes nos están viendo, es muy importante guiarse por lo siguiente. Con independencia de todos los tipos de reporte que hay, que desde el punto de vista técnico son muy importantes tener en cuenta. Existen dos tipos de reporte, uno interno y uno externo. Uno interno que va a ser el de diagnóstico, para que la compañía misma sepa qué fue lo que sucedió. Y un tipo de informe que es el que va a apoyar la judicialización del tema, la reclamación de los recursos, porque aquí estamos hablando es de dinero que fue de alguna manera ilícitamente apropiado por un tercero o por alguien de la compañía a la misma compañía. Y respecto de estos informes internos, para empezar con el primero, es trascendental que los equipos de auditoría interna entiendan que es importante hacer un diagnóstico sincero, un diagnóstico en el cual se pueda observar el cúmulo de falencias en que pudo haber incurrido la compañía. Por ejemplo, no funcionó el doble chequeo o en general todas las funciones de prevención antifraude no se activaron o algo sucedió, pero que es muy distinto al tipo de reporte externo por cuanto no se puede revictimizar a la compañía a través de este tipo de reportes. No puede suceder que en una auditoría la conclusión sea que la víctima, que fue la compañía, es un grupo de incompetentes que permitieron ellos mismos que lo robaran. Porque en últimas son víctimas. Y así como todo el Estado colombiano se ha solidarizado con las víctimas como personas naturales que son, también debe solidarizarse con las personas jurídicas que en últimas son las generadoras de empleo, las generadoras de riqueza y las generadoras de cultura. En consecuencia, no puede ser que a una víctima persona natural se le exalte y se le proteja, pero a las compañías que son víctimas simplemente se les trate como incompetentes que se dejaron robar. Eso no puede suceder. Y eso debe partir desde el mismo informe que se elabora en la auditoría interna y obviamente para eso es importante contratar a compañías lo suficientemente expertas en estos temas para que los reportes que salgan no revictimicen a la compañía, pero que puedan ser útiles al momento de la judicialización. De tal manera que un fiscal o un juez el día de mañana, cuando lean el reporte con fines externos, encuentren que, a pesar de que pudo haber habido algunas dificultades desde el punto de vista de la prevención del fraude, definitivamente quien lo cometió es el responsable y cómo lo cometió. Porque aquí no se trata de señalar a un responsable, porque en últimas eso es una función del abogado y del juez. Aquí lo importante es determinar cómo fue que sucedió para darle los elementos de convencimiento necesarios, el insumo, la materia prima a la justicia para que pueda judicializar de esta manera a los responsables y sobre todo tener la capacidad real de recuperación de los recursos. Y en esto, Sara, uno de los principales factores que en algunas ocasiones nosotros vemos que desincentivan, que desmotivan a las compañías es, bueno, fui víctima de un fraude, pero ¿qué tan posible de la recuperación de los recursos? ¿Vale la pena gestionar compañías auditoras externas, abogados externos o inclusive invertir tiempo de mi propio personal para identificar qué fue lo que sucedió cuando yo creo que
la posibilidad de recuperar los recursos es irrisoria. Y les insisto, tal vez en algo que ya hemos mencionado, la mejor investigación es la que se hace. De hacer una investigación, siempre van a salir réditos. Nunca vamos a quedar en rojo. Por dos razones. La primera, porque sí existen mecanismos en nuestra jurisdicción, y es que a eso es lo que nos dedicamos todos los días, en perseguir defraudadores corporativos, de recuperar esos recursos que en su momento fueron birlados, y en segundo lugar, para no permitir que en nuestras compañías vaya haciendo carrera la cultura del fraude. Luego, siempre va a ser positivo hacerlo. Siempre va a ser positivo. Bueno, esa era una pregunta que yo tenía y es, ¿qué debemos tener en cuenta cuando hacemos esa valoración de si vale la pena o no hacer una denuncia penal, de si, o mejor terminamos el tema de una manera transaccional? Si deberíamos ejecutar un despido o si más bien terminar sin justa causa y que la persona se vaya con su indemnización. Entonces tú dices, siempre vale la pena hacerlo formal y vale la pena llevar a cabo adelantar una denuncia para identificar verdaderamente a los responsables y de pronto llegar a la recuperación del dinero. Sara, sí, pero de ninguna manera cerrar la puerta, por ejemplo, a una transacción. Y es que hay delitos contra el patrimonio que se pueden transar. Entonces, no son excluyentes las posibilidades. Y permíteme profundizar un poco en esto. Mencionaste en tu pregunta múltiples premisas y creo que todas requieren un pronunciamiento. En primer lugar, si vale la pena o no, por ejemplo, iniciar un proceso disciplinario en contra de la persona y por cuenta de esto, posteriormente, una vez y acatado todo el debido proceso que se tiene que seguir en estos casos y llenándonos de razones para hacerlo porque existen, despedir a la persona. Cuando se termina un contrato sin justa causa, saben ustedes que lo que debe ocurrir por parte de la compañía es una indemnización correspondiente a ese despido sin justa causa. Luego, no puede generarse al interior de nuestras empresas una cultura a partir de la cual quien comete la defraudación además sale premiado con la indemnización. Eso es absolutamente nefasto. Lo que tiene que hacer es que hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer en estos casos? Si existe una defraudación, un proceso disciplinario que conlleve a un despido con justa causa, si existe mérito para eso. Y para eso es tan importante recabar las pruebas como efectivamente se tiene que hacer y legalmente se tiene que hacer. En segundo lugar, dentro de tus premisas de la pregunta, que si es posible acabar este tipo de temas a través de contratos de transacción. Claro que sí. Es que la transacción, entre otras cosas, no es otra cosa sino la manifestación del origen de lo que hoy por hoy se encuentra en nuestras legislaciones de toda índole como justicia restaurativa. Entonces, la conciliación, la mediación, todas estas figuras que son legales tuvieron origen en la transacción. Entonces, yo no tengo que esperar a que si el defraudador tiene, porque se vio descubierto, porque se da cuenta que hubo un ejercicio de auditoría muy juicioso y hay unos argumentos legales igualmente juiciosos que los indican y que lo ponen en peligro en cuanto a su libertad personal, por ejemplo, en cuanto a su seguridad jurídica, pues entonces esta persona pueda tener, como muchos casos hemos visto, de devolver los recursos, inclusive indexados. Y entonces para eso la figura de la transacción es un mecanismo que puede ayudar. Pero fíjense que la transacción no surge como consecuencia del arrepentimiento del defraudador. No se trata de que el defraudador de algún momento reflexionó y dijo, esto yo éticamente no lo debía hacer, debía haber sido leal a mi compañía y en consecuencia devuelvo los recursos. No, eso en la vida real no pasa y quienes nos están viendo lo saben. Esto realmente sucede porque el defraudador, insisto, se ve sorprendido, encuentra que existe un cúmulo de evidencias en su contra y que existe un equipo legal lo suficientemente robusto para hacerle pagar las consecuencias de lo que hizo. En esa medida es que vienen las transacciones. Y sobre todo, pues nuestras empresas, y tú que eres una líder muy importante en el sector, entenderás este concepto mucho mejor. En una negociación, nadie se va a sentar, y una transacción es una negociación, nadie se va a sentar si no tiene nada que ganar.
Luego, si ya lo gané todo, pues no tengo que sentarme. Pero si existe un cúmulo de evidencias y un equipo jurídico robusto, bueno, yo mejor devuelvo la plata. ¿Mm? Por último, en cuanto a tu tercera premisa, claro que hay casos, Sara, en los cuales lo mejor, lo procedente, es instaurar una denuncia. Por ejemplo, cuando en la segunda tipología de fraude que veíamos, que es los fraudes en la contratación pública, evidentemente aquí no basta con devolver los recursos. Aquí hay que interponer las denuncias, primero porque es un deber de lealtad con nuestro Estado, el Estado colombiano. Eso es lo que hace una compañía decente. Eso es lo que hace una compañía con buenas prácticas corporativas. Hay que salir a interponer la denuncia, pero también para que la compañía como tal no se vaya a ver contaminada con la práctica de unas personas naturales que en algún momento pudieron obrar inclusive en representación de la misma. De tal suerte que, para concluir, Sara, la transacción, los despidos y las denuncias son vías alternativas en algunos casos, en otros casos pueden confluir, pero de ninguna manera se excluyen. Luego simplemente es determinar desde el punto de vista estratégico legal cuál es la mejor vía para la recuperación de los recursos. Ahí Camilo y Sara, también me gustaría complementar el tema que renunciar a la investigación es renunciar a entender qué pasó. Y el qué pasó implica determinar quién lo hizo, cómo lo hizo, entender, porque puede haber fallas detrás de esto, puede implicar que hay terceros que están coludidos tanto al interior de la organización como por fuera, y también es renunciar a entender cuál es el impacto. Y ese impacto es algo no menor y lo vemos nosotros como auditores. Ese impacto debe reflejarse en los estados financieros porque en muchos casos es un impacto sobre dinero que no fue recibido, son procesos judiciales que pueden tener una expectativa o de ganar o de perder, es decir, puede tener una huella en los estados financieros que debe representarse adecuadamente. Y también hay regulaciones, yo creo que ahí en esto en Colombia no estoy tan seguro que se requiera o no, es de pronto una pregunta para Camilo, pero sí estoy seguro que compañías sujetas al FCPA de los Estados Unidos están obligadas a investigar. O sea, ahí no es si quieres, estás obligada y te están midiendo, y el regulador, en este caso el Departamento de Justicia y la SEC, determina cuál fue la respuesta que tuviste como compañía frente a una situación de fraude. Lo tienes que reportar, es información relevante. Entonces, no es tan fácil como decir decido no investigar. Claro, de acuerdo. Ahora me gustaría, lo hemos mencionado tangencialmente, el tema de la pérdida económica, un poco el tema reputacional, pero me gustaría que ahondáramos un poco en las implicaciones o en los efectos, los impactos que tienen estos fraudes en las empresas. Pues, Sara, los impactos son de muchas naturalezas. En primer lugar, insisto, quien defraudó lo hizo normalmente a través de falsificación documental, de alteración de los sistemas, de accesos abusivos a sistemas, etc. Pero todo eso son delitos son delitos medios que van persiguiendo un fin, y el fin es económico. En consecuencia, el primer impacto por naturaleza es el impacto financiero. El patrimonio de la compañía siempre se va a ver afectado con una defraudación económica, siempre. Inclusive cuando no se ve reflejado en los estados financieros por cuenta de la alteración que pudo haberse cometido para tratar de esconder la ocurrencia del fraude. Luego, lo primero que tendrá que hacerse es corregir la información financiera para que posteriormente se vea en los estados financieros que efectivamente hubo un fraude. Y frente a ese tipo de situaciones es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, ese impacto en los estados financieros tiene repercusiones legales. Pensemos en cuando ha ocurrido, por ejemplo, y que tenemos la oportunidad de representarlos, a compañías del sector financiero, bancos, fiduciarias, aseguradoras, que tienen que tener un patrimonio líquido y unos estados financieros en determinadas circunstancias para poder seguir operando.
Luego el primer impacto es financiero. En segundo lugar, Sara, está el impacto reputacional. Y ese impacto reputacional, Sara, en ocasiones, y hay que decir las cosas como son, se puede minimizar, inclusive se puede impedir que surja, pero hay otras ocasiones en las que no. Lo que no puede ocurrir, lo que nunca puede ocurrir, es que la compañía vaya a cometer errores en el manejo de la situación defraudatoria que implique una autorrevictimización. Por ejemplo, lastimosamente, y creo que todos los hemos visto, ha habido situaciones en las cuales los fraudes salen a ser divulgados ante los medios de comunicación por parte de quienes tienen la responsabilidad de manejarlos. Entonces, vemos, por ejemplo, abogados que salen en medios de comunicación diciendo: soy el abogado de esta empresa en una defraudación que sufrió. Científicamente, desde el punto de vista del marketing, está demostrado que las compañías los clientes no quieren tener contacto con las compañías que fueron defraudadas, porque se ven débiles, se ven vulnerables. Una cosa es que uno tenga la obligación de salir a contarlo a las autoridades, y otra cosa es que la compañía tenga que salir a mostrarse débil y vulnerable, revictimizándose cuando verdaderamente no lo es, solo que fue víctima de un fraude. Cuando a una persona la roban en la calle, no es culpa de la persona, es culpa del ladrón. Asimismo, cuando un defraudador comete un acto de esta naturaleza en una compañía, no es culpa de la empresa. En ese orden de ideas, es importante entender que darle visibilidad ante los medios de comunicación a este tipo de fraudes deja perfectamente reputado al abogado, porque entonces tiene toda la relevancia ante la opinión pública como la persona que está llevando este caso importante, pero la empresa siempre se va a ver afectada. Luego, en la medida en que se pueda hacer una exposición nula, o cuando no se puede, mínima, de ese tipo de temas desde el punto de vista reputacional, es importante hacerlo. Obviamente, en tercer lugar, Sara, también tenemos los impactos o las consecuencias legales. Y es que cuando una compañía es víctima de un fraude, pues con eso ya adquiere la condición de víctima desde el punto de vista técnico mencionado. Así las cosas, puede ser que un empleado, un directivo, un socio, un contratista, un proveedor, sufran ese tipo de consecuencias legales por cuenta de las acciones que sí tiene que entablar la compañía en algunos casos. Y respecto de un tema que ahorita estaba tratando Jorge y que me hizo la pregunta, perdóname, no te la respondí en su momento. Existen casos en los cuales la ley procesal penal colombiana sí exige a la víctima denunciar. Eso está consagrado para allá en el artículo 67 de nuestro Código de Procedimiento Penal, y lo digo porque será importante inclusive que todos los asesores legales de las compañías lo tengan muy en cuenta y le peguen una leída, porque no es cierto que porque yo fui la víctima, yo puedo decidir libremente si denuncio o no denuncio. Hay ocasiones en las cuales, para volver al ejemplo, en los cuales se cometieron delitos que también afectan a la administración pública, en los cuales todos tenemos que salir a denunciarlo por deber legal. Entonces, esas consecuencias legales también pueden impactar a la compañía. Hay un tipo de impacto, Sara, que es lamentable, que es el impacto a los empleados. Esta cuarta modalidad de impacto, Sara, tiene que ver en casos en los que, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver uno muy triste. Se trataba de una compañía mediana, según las clasificaciones que se hacen en el mercado para esto, con un capital de 4 millones de dólares o algo por el estilo, y tenía 250 empleados. Después de detectado el fraude y de asumido en los estados financieros el fraude, de 250 empleados se pasó a 4 empleados y en ley de reorganización. ¿Eso qué significa? Pues que hubo 246 personas que se quedaron sin empleo por cuenta de la conducta del defraudador. Entonces, eso es un impacto que a todos nosotros nos tiene que
obligar a hacer una reflexión acerca de la importancia de no solamente estar preparado con extintores para el incendio, sino para lo que es 150 veces más probable que es una defraudación en nuestra compañía. Ahora bien, en el mercado de valores también esto puede tener un impacto importante. Fijémonos cómo cuando han ocurrido fraudes a nivel internacional, para no poner casos locales. Por ejemplo, con el caso Volkswagen acerca de las emisiones de gases, las acciones en bolsa inmediatamente se van para el piso. O con las compañías cosméticas, para no mencionar los nombres, lo mismo sucede. O cuando Enron se dio cuenta cuando el Estado se dio cuenta que Enron venía cometiendo sistemáticamente el fraude tan importante que eso generó una avalancha en todas las bolsas de valores de todas las empresas asociadas a y con eso se generó la crisis que se generó hace ya más o menos 15 años. De esta manera, Sara, estos son los impactos que generalmente se presentan y obviamente pues cada uno merece un trato diferenciado y un trato estratégico. Y las estrategias, Sara, nacen de las razones y no del capricho. Nacen de la planeación y no de la improvisación. Y por eso es tan importante tener un protocolo antifraudes en cada una de nuestras empresas aliadas. Ahí simplemente quisiera mencionar que creo que hay otro impacto y es el impacto de cuando no se hace nada. Y el impacto de cuando no se hace nada es un mensaje de impunidad que está muy presente y que de alguna manera lo que está diciendo a los defraudadores y a quienes están, que la puerta está abierta a seguir cometiendo estas conductas. Claro, y ahí recuerdo también, de pronto Jorge, para hacer claridad, también hay un tema en la evaluación de la auditoría externa, ¿no? En la opinión de los auditores externos. ¿Qué ocurre cuando se produce un tipo de fraude de gran entidad y qué debe hacer la empresa, qué es bueno mostrar de cara a la auditoría externa para no afectar la opinión sobre la empresa? Bueno, claro que yo no soy auditor externo, no fumo estas funciones, pero sí acompaño a los equipos, a nuestros equipos de revisoría fiscal a cuando se identifica un fraude. Y básicamente lo que hacemos nosotros es algo que técnicamente se llama un shadow investigation, que es seguir la investigación y un poco lo que se hace es medir la respuesta que tuvo la administración frente al fraude. Cuando hacemos estos procesos, básicamente lo que determinamos es que hubo una respuesta adecuada, es decir, que se analizó con el alcance que debía tenerse, que se vinculó un equipo experto que pudiera determinar la cuantía un poco del fraude identificado, identificar las personas que estuvieron involucradas. Y el objetivo de esto es que el auditor externo pueda confiar en la investigación que hizo la administración y por consiguiente confiar en los resultados que tienen en el impacto en los estados financieros o en la opinión de control interno. Y Sara, respecto de esto, hay que ser conscientes de lo siguiente. A las compañías que las calificadoras externas denominan AAA, también las defraudan. Luego, el tema del fraude no se trata de si usted está calificado como C- o como AAA. Aquí de lo que se trata es de entender que todas las compañías son vulnerables a los fraudes. Todas. Porque un defraudador lo único que necesita es tiempo. En la medida que el defraudador tenga tiempo para cometer el fraude, lo va a poder cometer. A pesar de que se implementen los mecanismos de prevención antifraude más severos, siempre estos terminan siendo burlados. Entonces, las compañías auditoras externas o las calificadoras lo que miran es la transparencia en la reacción. En la medida en que una compañía, dado que ellos también entienden, porque esas compañías que son las calificadoras también han sufrido fraudes, ellos también han sufrido en carne propia este fenómeno. Entonces, en la medida en que haya transparencia en la reacción, esa calificación no tendría por qué verse afectada. Y esa es la recomendación que nosotros, desde el área penal, también le damos a ese tipo de compañías cuando la consultan. Dicen, ¿debemos o no bajar la nota de una empresa por cuenta de esto que sucedió? Miremos la reacción. Cuando una compañía dice, alguien, inclusive puede ser un directivo, cometió una conducta defraudatoria y nosotros reaccionamos
de manera ordenada, sigilosa y proactiva. Hicimos esto, esto, esto y esto, y de hecho, por ejemplo, ese directivo hoy, además de ser expulsado, el despido con justa causa, se encuentra judicializado, la investigación, y además estamos haciendo todo lo posible para la recuperación de esos recursos, follow the money, en ese orden de ideas, pues entonces la compañía dice, esto le pudo haber pasado a cualquiera, pero reaccionaron de manera debida. Cuando las calificadoras o las compañías auditoras externas empiezan a prender las alarmas? Cuando observa que quien fue víctima del fraude intentó esconderlo. Esconderlo no de la opinión pública, porque como les insisto, esto es apenas normal. Cuando lo esconde de los mecanismos establecidos en el gobierno corporativo para tratar ese tipo de situaciones. Entonces, se comete el fraude, tapen, tapen, ¿qué van a pensar de nosotros en el sector? Mejor no hagamos esto, nuestros empleados, que nadie se entere, y resulta que todo el mundo se enteró de la defraudación. Entonces, lo mejor siempre es actuar con transparencia, como en la vida. Gracias, Camilo. Bueno, otra parte relacionada importante cuando nos enfrentamos a este tipo de fraudes son las compañías aseguradoras, ¿no? Porque muchas de nuestras empresas pues tenemos pólizas de seguro. ¿Qué debemos hacer frente a las compañías aseguradoras para ejecutar una reclamación en caso de fraude? Sara, y para todos quienes nos ven en este momento, cuando uno suscribe un contrato de seguro, adquiere una póliza, es para usarla. Sí, y esto desde ejemplos comunes, cuando a una persona le roban el carro, pues quiere que le paguen el carro la compañía aseguradora y se acabó, no va a salir a perseguir el ladrón él mismo. En este orden de ideas, cuando se tiene un seguro, pues hay que usar el seguro. Lo que pasa es que esas pólizas hay que saberlas afectar. Y para eso es muy importante justamente los dos elementos que estamos tratando en este conversatorio, que es tener las evidencias perfectamente recolectadas y ordenadas por parte de una compañía, insisto, experta en ese tema, y también saber hacer la reclamación. Desde el contrato de seguro se establece que en determinado lapso se debe informar acerca del siniestro. Eso no implica la reclamación, simplemente informar del siniestro. Hay que hacerlo. La reclamación, por ley, existe un término de 2 años para poderlo hacer. Entonces, en 2 años es un término más que suficiente para que la compañía pueda hacer una reclamación robusta, seria, ordenada, bien hecha, que permita con éxito la afectación a la póliza y la recuperación vía aseguradora de esos recursos. Ahora, también es importante tener en cuenta, Sara, que, como tú lo sabes, existe una multiplicidad de tipos de póliza. Entonces, también hay que saber qué tipo de póliza afectar. No es la misma póliza la que se debe afectar cuando la defraudación en los fraudes corporativos proviene de un tercero a cuando proviene de los propios directivos. En algunos casos, por ejemplo en el segundo, será la póliza de infidelidad y por eso es importante también tener desde el punto de vista preventivo todo ese tipo de mecanismos que ayudan mucho. Pero si lo comete un tercero, pues afectaremos, por ejemplo, la póliza, inclusive todo riesgo que podría operar para estos efectos. Entonces, para eso es muy importante recibir la adecuada asesoría legal frente a este tipo de reclamaciones. Y entender que las aseguradoras, y lo digo por experiencia, porque eh, frente a los fraudes es normal acudir a las aseguradoras, normalmente están dispuestas a responder por este tipo de siniestros. ¿Cuándo no ocurre? Cuando se hace una reclamación o extemporánea o desordenada o sin evidencias o cuando se afectó la póliza que no debía afectarse. En ese orden de ideas, las aseguradoras siempre son un aliado importante del empresariado. Y ahí un poco también, y desde el lado de nosotros, donde más nos consultan es para que hagamos una cuantificación de daños. Porque si vas a hacer una reclamación, la pregunta es de cuánto es. Y no puede ser de, yo creo que son 100 millones o 1000 millones. Tiene que haber un sustento técnico y ahí es donde entramos a demostrar técnicamente, esto básicamente es un dictamen pericial de alguna manera, de decir el impacto fue de tanto monto y es algo que las aseguradoras requieren para la reclamación. E inclusive para eso, Jorge,
también es muy importante tener un diagnóstico verídico de lo que sucedió, lo que saber la verdad. Cuando una compañía opta por esconder o el tapen, pues ni siquiera va a saber verdaderamente cuál fue el monto de la defraudación. Cuando las cosas se hacen con transparencia, de manera reservada, pero transparente, pues entonces en ese orden de ideas se va a poder presentar una reclamación por el valor que corresponde. Bueno, creo que esta charla ha sido supremamente útil para todos. Creo que tenemos información puntual, específica, muy pertinente, muy útil. De verdad ha sido muy productivo. Y bueno, ahora quisiéramos saber qué preguntas hay de nuestro auditorio, ¿no? ¿Qué preguntas tienen los asistentes a este foro? Hasta ahora no me han llegado acá ninguna pregunta, pero pues los invito a que hagan las preguntas que tengan porque realmente esta es una gran oportunidad. Mientras que nos hacen las preguntas, yo sí tengo una pregunta para ti, Sara. Y es un poco, hemos hablado por la dinámica del punto de vista de Camilo como apoderado legal y de nosotros como investigador, pero tu rol como parte del equipo legal de una corporación me parecería interesantísimo que nos cuentes tu experiencia o tu punto de vista de, bueno, ¿y qué pasa cuando hay un fraude y todo lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues realmente la experiencia es esa, ¿no? Se ve uno enfrentado a lo que hemos hablado el día de hoy. Muy importante tener las políticas de prevención, los controles internos, los roles y responsabilidades en la etapa de prevención, ¿no? Hacer el seguimiento y tener el liderazgo y realmente haber comunicado y haber permeado esta cultura de cumplimiento antifraude, anticorrupción, eso es muy importante. Pero cuando las cosas ocurren, cuando las denuncias ocurren, pues muy importante el involucramiento temprano de un gran equipo, de un equipo de abogados externos, de un equipo de investigadores, tener muy claros los roles y sobre todo las limitaciones al interior de la empresa, ¿no? Para no contaminar las evidencias, para no alertar a las personas, para no prejuzgar. Entonces creo que es muy importante el involucramiento del equipo, tener un procedimiento y un protocolo muy claro em, y impedir que muchas personas que quieren entrar a la investigación de manera temprana lo hagan, porque por ahí puede haber fugas de información, ¿no? También, como ustedes lo mencionaban, llevar a cabo hacer uso de todas las herramientas de investigación existentes, no renunciar a ninguna de ellas, de pronto por costos o de pronto por tiempo. Al final, se da uno cuenta que no hay dinero mejor invertido, que realmente llegar a la verdad para poder cambiar conductas, para poder tomar medidas. Em, y finalmente tener los reportes necesarios y tomar las medidas de manera oportuna. Creo que se pierde mucha credibilidad cuando no se aborda el mejoramiento en controles internos, por ejemplo, que haya que hacer, el mejoramiento en roles y responsabilidades, en temas de liderazgo, se lleven a cabo las denuncias o las transacciones que se tengan que realizar, los despidos de pronto por incumplimiento o por negligencia, ¿no? Entonces hay que ser muy eficientes a la hora de tomar medidas y enviar mensajes. Muy bien. Creo que tenemos preguntas. Bueno, sí, tenemos preguntas que bueno. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Para el proceso de estructuración de un área de debida diligencia, perdón, ¿qué recomendaciones le pueden hacer a una empresa que quiere iniciar sus primeros pasos en tema de compliance de cara a si existe resistencia a este cambio? Bueno, lo primero es que desde el punto de vista de la cultura corporativa, es muy importante generar conciencia acerca de la importancia y los beneficios que este tipo de departamentos tiene para una compañía. Muchas veces se piensa en la oficina de compliance como la persecutora al interior de la oficina. Y resulta que esto no es así. Es su principal aliado. Porque así como de las personas honestas, el principal aliado, por ejemplo, es la fuerza pública,
De la misma manera, en una compañía, la oficina de compliance es el principal apoyo de los trabajadores honestos, que entre otras cosas, la realidad lo que muestra es que son el 99.999999% de las compañías. En consecuencia, desde el punto de vista de la cultura corporativa, es muy importante hacerles ver esto. En segundo lugar, es relevante que esa oficina de cumplimiento tenga unas funciones perfectamente definidas. Es decir, una oficina de cumplimiento no está para que indague a qué horas llegó el vigilante de la compañía. No está para que determine si un funcionario se tomó un tinto de más. La oficina de cumplimiento está para que los protocolos de seguridad y de cumplimiento legal en una compañía se lleven a cabo de manera estricta y correcta para que desde el punto de vista legal, gubernamental, legislativo, tengan la posibilidad de no ser reprochados el día de mañana. Y también para que, desde el punto de vista ya privado, poder minimizar las prácticas defraudatorias, de las cuales ya dije, ninguna compañía se encuentra exenta o está blindada. En ese orden de ideas, eso es muy importante. Por último, hay que definir también que, como cualquier equipo naciente, no puede pretenderse que a una oficina de cumplimiento ingresen 10 personas de un solo tajo. Pues obviamente las oficinas de cumplimiento tienen que tener un crecimiento interno lo suficientemente razonable para que a partir de las necesidades de la compañía se vaya robusteciendo. Y entonces se puede iniciar perfectamente con una persona o con 2 personas y a partir de las necesidades intrínsecas que tenga la compañía también se va agrandando. Ese es el consejo que nosotros le podríamos dar para un equipo de cumplimiento que hasta ahora van a ser una empresa. Sí, ahí un poco lo que yo les diría es que el proceso de debida diligencia es muy importante en un programa de cumplimiento. No se puede caer en el error de pensar que eso es consultar lista OFAC o lista Clinton, ¿sí? El proceso de debida diligencia debe tener un enfoque basado en riesgo. Es decir, debo entender qué situaciones me están generando mayor riesgo y a mayor riesgo, mayor debida diligencia, mayor profundización de los hallazgos. Y sobre esto la regulación en Colombia es muy robusta en términos de decir, tiene que tener en cuenta cuál es el tipo de tercero, cuál es el producto, cuál es el canal, la jurisdicción. Bueno, digamos que unos elementos que ayudan a entender cómo es ese nivel de riesgo desde lo preventivo. Y la debida diligencia, de alguna manera, lo que presenta es que uno hizo la tarea. Hay una estadística muy interesante de algo que se llama el Reporte a las Naciones, que es un reporte que hace la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, la ACFE, en donde pregunta a los que nos dedicamos a la investigación diferentes temas. Y precisamente en términos de investigación y de estos temas, lo que se pone a investigar es en qué casos sobre el defraudador se hizo debida diligencia. Ustedes se alcanzan a imaginar la estadística, más o menos lo que dice es que en el 50% de los casos hubo debida diligencia. Y a pesar de la debida diligencia, pues se vinculó al defraudador. Ahí da para pensar en qué pudo haber fallado el proceso. El estudio también demuestra que sobre esos casos, en el 15% de ese 50%, donde hubo hallazgos, donde sí se realizó la debida diligencia, hubo señales de alerta. Señales de alerta que podían haberse tenido en cuenta sobre el defraudador. Por ejemplo, antecedentes disciplinarios anteriores, conductas inapropiadas por parte en anteriores empleadores, falsedades en documentos o en validación de referencias y demás. Entonces, cuando uno mira esas evidencias, entonces lo que se da cuenta es que de alguna manera los procedimientos de debida diligencia se hacen por hacerse. Que si se hubiese tenido en cuenta esta información, tal vez se hubiese analizado como un factor a tener en cuenta y ese defraudador no hubiera entrado a la empresa. Ahí es donde el proceso de debida diligencia genera valor y es bueno hacerlo. La consulta en lista OFAC, o sea, es algo tan básico que no, ahí es donde genera valor. Y que si uno se remite únicamente a los antecedentes, Jorge, pues no va a llegar
a una conclusión 100% fiable. Miren, por ejemplo, los indicadores de transparencia internacional respecto de cuáles son los estados en los que existe más corrupción. Entonces se lo pintan como unos mapas de calor. Pero existe un fenómeno bastante curioso y lamentable. Y es que en los países en los que existe menos corrupción, cuando se mira el otro indicador de corrupción o soborno transnacional, los equipos, o perdón, los países que tienen menos corrupción son los que más corrompen. Ese es un ejemplo paradigmático de cómo los antecedentes no dicen el 100% de la verdad, porque entre otras cosas, si existe en nuestro país una cultura de no denunciar los fraudes, pues esa persona no va a tener antecedentes. Y entonces la oficina de cumplimiento que se encarga de verificar si está en lista Clinton, en la FAO o en cualquier otra, pues no va a encontrar absolutamente nada respecto de la persona. Y por eso es importante, in situ, al interior de la compañía, con los procedimientos de la compañía, establecer que cada una de estas cosas se cumpla. De acuerdo, yo solo añadiría ahí el tema de perfilar a las personas, perfilar a nuestros colaboradores, perfilar a los stakeholders, proveedores, clientes, y esto solamente lo hace la persona que tiene contacto directo con estas partes relacionadas en el día a día. Entonces tenemos que estar como muy atentos porque no es solamente una debida diligencia que se hace en un momento de la vida, sino hay que saber perfilar a las personas y ver cambios de comportamiento, cambios de parámetros, ¿no? Y allí se nos pueden despertar muchas banderas rojas, así como tener una línea de denuncia y la confiabilidad de que las personas puedan acudir a esta línea de denuncia, que sus denuncias van a ser tramitadas de manera objetiva, confidencial y van a tener efectos. Creo que eso es muy importante para crear realmente una cultura de cumplimiento. Bueno, acá este tema es tan importante, nos afecta tanto y esta charla ha sido tan interesante que podríamos durar hablando todo el día. Sin embargo, pues se nos ha cumplido el tiempo programado. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a Camilo, a Jorge, pues decirles realmente que esta charla ha sido muy productiva, que tenemos aprendizajes que tenemos que implementar y seguir conversando, ¿no? Y pues agradecerle a todos los asistentes por su interés, por estar acá y comentarles que para mí personalmente ha sido una gran experiencia poder condensar todos estos aspectos que se viven en el mundo del fraude corporativo y del compliance en esta charla tan interesante. Muchas gracias. A ti, Sara. Muchas Jorge, gracias, Sara, Camilo. un gusto, muchas Gracias a gracias. todos. A nuestro equipo técnico, muchas gracias por todo y obviamente a todos quienes hicieron presencia virtual en este conversatorio. Esperamos haberle sembrado esa semilla de la necesidad de actuar con transparencia y entender que los fraudes corporativos no son un motivo de vergüenza porque nos suceden absolutamente a todos. Lo que eventualmente puede llegar a generar vergüenza o algún tipo de reproche es para quienes de manera omisiva no reaccionan y permiten que este tipo de conductas se vayan reproduciendo en nuestra sociedad. Así es, muchas gracias a todos y bueno, aquí estamos, Camilo, para ayudarlos en lo que necesiten, ¿no? Así es. Gracias a todos. Muchas gracias.